Dejadme primero de todo agradecer de nuevo a la organización al haberme invitado al Congreso y sobre todo al haberme invitado para hablar de un tema que me apasiona tanto como es el retraso-crecimiento. Y la verdad es que, como decía, esta sesión rematará el Congreso, pero no, espero no rematarles a vosotros porque a esta hora sin haber comido. Bien, pues me han hablado para cerrar el Congreso que hable de los nuevos manejos e interpretaciones en el retraso-crecimiento. Les haré una presentación de cuál es el conocimiento actual en el manejo del retraso-crecimiento y finalmente unas pinceladas de por dónde vamos avanzando en el campo del manejo de estos fetos. Tampoco tiene demasiado secreto. Para ser excelentes, lo que tendríamos que hacer es detectar todos los casos, clasificar todos los casos de una manera correcta en función del pronóstico y en función de este pronóstico manejar de una manera adecuada al feto. Esta sería la manera de ser excelentes. Yo les voy a hablar de los dos últimos pasos porque son los en los cuales se han producido más novedades recientemente. El primero de ellos es clasificar al feto pequeño. ¿Y por qué es importante clasificar al feto pequeño? Pues ya lo saben ustedes, la población de fetos pequeños es una población que es muy heterogénea, tan heterogénea que comprende básicamente tres poblaciones diferentes. Comprende unos cuantos fetos, que son los pequeños anormales, que son pequeños por alguna malformación intrínseca, una infección, una malformación, una cromosomopatía. Unos cuantos que son pequeños porque la placenta no les funciona. Estos son los que realmente tienen un retraso de crecimiento intrauterino. Y finalmente, la inmensa mayoría son fetos que son pequeños. Pequeños constitucionalmente. Es el espectro bajo de los fetos normales. Y por lo tanto, es muy importante poder discriminar estas tres categorías. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí en esta gráfica que ven tan claramente diferenciado al feto que es un CIR del que el feto que es pequeño, en la práctica no sabemos dónde está esta línea. No sabemos dónde poner la línea. ¿Qué feto pequeño tiene en riesgo? ¿Qué feto pequeño es un retraso de crecimiento? Y este va a ser el objeto de esta primera parte de mi presentación. ¿Y por qué es importante? Porque mirad, el feto pequeño constitucional existe una buena evidencia que no se beneficia de estar ingresado, no se beneficia de un control intensivo, no se beneficia en la finalización electiva e incluso probablemente no se beneficia ni de ser diagnosticado. Y de ahí la importancia en poder discriminar estos dos fetos. El discriminador natural, el que todos nos viene a la mente, es este de aquí, es la arteria umbilical. Y no tenemos dudas por qué, ¿no? Los fetos pequeños que tienen una umbilical patológica tienen hasta 7 veces más riesgo de tener una muerte fetal. Por lo tanto, es tradicionalmente el discriminador que nos permite saber qué feto pequeño está en riesgo y qué feto pequeño no lo está. Tanto es así que existe una buena evidencia acumulada que el uso del Doppler de la arteria umbilical en los fetos pequeños mejora la mortalidad, mejora la necesidad de ingreso materno, las inducciones, las cesáreas urgentes, los ingresos neonatales. Es así y la mayoría de guías así lo han incorporado. El uso de la arteria umbilical está incorporada en la mayoría de recomendaciones como el discriminador neto que nos permite decir que feto es pequeño, constitucional y que feto es pequeño por una condición patológica de la placenta. Pero ¿cuál es el problema de la arteria umbilical? Es este que tienen aquí, que es un marcador tardío. Es un marcador que en modelos experimentales se demuestra que tienes que embolizar casi la mitad de la placenta para que se altere la arteria umbilical. Es, por lo tanto, un marcador que aparece cuando ya está muy avanzado el proceso de deterioro placentario. Y eso le confiere una baja sensibilidad, una baja tasa de detección de un 25 o un 36% en todos los estudios que ven aquí, para la detección del feto pequeño que va a tener un resultado anómalo, un resultado adverso. Por lo tanto, es muy importante poder definir estas diferencias. Tan importante es que, fíjense, como es mucho más frecuente ser pequeño y tener la umbilical normal que ser pequeño y tener la patológica, en la práctica, fíjense lo que pasa. Pasa que los fetos pequeños con un Doppler anormal es responsable de un 2,2% de los acontecimientos adversos que ocurren en el embarazo. Mientras que el feto pequeño con un Doppler normal, como es mucho más prevalente, es responsable de un 4%, 2 veces más grava los resultados prenatales el feto pequeño con Doppler normal que el feto pequeño con Doppler anormal. ¿Y por qué pasa esto? Insisto, porque la arteria umbilical es un marcador avanzado de afectación placentaria. Bien, y si la arteria umbilical
por sí sola no nos es suficiente, ¿qué más podemos utilizar? Y aquí es donde entra en juego la arteria cerebral media. Mirad, cada punto de este es un feto pequeño, ¿de acuerdo? Y en asteriscos tienen aquellos que tuvieron un mal resultado perinatal definido como ven aquí. Si sombreamos los que tienen la arteria umbilical patológica, vemos que detectamos un 26%, lo que les he dicho. La arteria umbilical no puedes pretender que te identifique más de un 30% de aquellos pequeños que van a acabar teniendo un mal resultado. Si además hacemos el Doppler cerebral, rescatamos toda esta parte de aquí, que es un 30% más, y vamos a un 60% de tasa de detección del resultado adverso. Y por lo tanto, tiene toda la lógica combinar ambos parámetros en un solo parámetro, que es el índice cerebroplacentario. Este índice es mucho más sensible que cualquiera de sus componentes individuales para la detección del mal resultado adverso. Además, existen tres estudios en modelos animales que demuestran que tiene una muy buena correlación con la hipoxemia fetal. Bien, y aparte de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, que sabemos que podemos combinar en el ratio cerebroplacentario, ¿qué más nos puede ser útil para discriminar aquellos fetos pequeños que van a tener un mal resultado? Pues la arteria uterina. Hay dos series clásicas que así lo demuestran. Fíjense primero todos nuestros casos de fetos pequeños. Estos de aquí, mal resultados, se nos escaparon al ratio cerebroplacentario. En cambio, cuando utilizamos también la uterina, rescatamos esta proporción de fetos pequeños que van a tener un mal resultado perinatal. Así ya lo han definido también otros autores. Fíjense, identifica la mayoría de fetos que van a necesitar ingreso a la unidad de cuidados intensivos e incluso en aquella población con arteria umbilical normal identifica un 70% de las cesáreas urgentes. Esta serie nuestra es muy reciente y demuestra cómo aquellos fetos pequeños con arteria umbilical normal y arteria cerebral normal también, fíjense cómo aquellos que tienen la uterina patológica, fíjense cómo tienen tasas de complicaciones perinatales mucho superiores que los pequeños con uterina normal. Por lo tanto, ¿cómo clasificamos al feto pequeño? Que es el primer paso que tenemos que hacer para ser excelentes en el manejo de estos casos. Si tiene una malformación, una infección o cromosomopatía, ya sabemos que es un feto pequeño anormal. Si no la tiene, miren la arteria umbilical, miren la arteria cerebral, combinen un ratio cerebroplacentario y además hagan una uterina. Si todo es normal, va a ser un feto pequeño constitucional. Pequeño para edad gestacional, constitucional. No se beneficia ni de que lo veamos cada semana, ni que la ingresemos, ni que la finalicemos a las 37 semanas y probablemente no se haya beneficiado ni siquiera de que la hayamos diagnosticado. Pero si tiene cualquier alteración en esos dos parámetros, en el ratio cerebroplacentario o en la arteria uterina, es un feto con una restricción de crecimiento. Y tenemos que esperar que un porcentaje de ellos van a tener un mal resultado perinatal y hemos de adecuar nuestro seguimiento a este conocimiento. Bien. El segundo paso, y es lo que les hablaré en la última mitad de esta presentación, es que una vez tenemos al feto clasificado, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo manejamos? Mirad, no existe ningún tratamiento útil para la restricción de crecimiento. Ni el reposo en cama, ni el suplemento calórico, ni el proteico, ni el hierro, ni los folatos, ni los bloqueantes del calcio, ni vitamiméticos, ni oxigenoterapia, ni donantes de óxido nítrico, ningún tratamiento médico ha demostrado mejorar el pronóstico en los casos de retraso de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, ¿cuál es el único tratamiento que tenemos? Finalizar la gestación. Es el único tratamiento en la actualidad del retraso de crecimiento. Y para saber cuándo tenemos que finalizar la gestación, es esencial que conozcamos algo de la fisiopatología de la historia natural. En el proceso de deterioro del feto pequeño hay una serie de marcadores que se van alterando de una manera progresiva. A lo largo del proceso, cada vez van siendo progresivamente anormales. No marcan un punto a partir del cual, una frontera a partir del cual el feto cuando la pasa está en riesgo, no. Se van a ir alterando de una manera crónica. Son los marcadores crónicos. Esto lo ilustra muy bien. Esto es 2 semanas antes del deterioro agudo, cómo era el líquido amniótico, la arteria cerebral media y si había flujo ausente en la arteria umbilical. Esto es un error. Esto es en la arteria umbilical. Fijaros cómo un 30% tenían oligoamnios, un 80% estaban vasodilatados y un 80% tenían un flujo ausente en la arteria umbilical. Y fíjense qué pasa 2 semanas después. Pues pasa esto, que la proporción casi no ha cambiado. Solamente la mitad tienen oligoamnios y
marginalmente unos cuantos más tienen vasodilatación cerebral o flujo ausente. ¿Y esto qué demuestra? Pues esto demuestra que son marcadores crónicos, que se alteran de una manera progresiva, que no podemos esperar de ellos ningún punto a partir del cual decir, ahora sí, ahora este feto tiene mucho riesgo. Son marcadores que nos hemos de interpretar, por lo tanto, de una manera crónica. Sí que es cierto que existe un parámetro, que es este de aquí, que es el flujo reverso a nivel de la arteria umbilical, que sí que es cierto que es el final del espectro de las alteraciones de la arteria umbilical, sí que comporta un riesgo subagudo. ¿Por qué? Porque refleja un deterioro cardíaco fetal. Y en ese sentido, si vemos lo que ocurre una semana antes del deterioro final y al momento del deterioro, fíjense, cómo se dobla la cantidad de fetos que tienen un flujo reverso a nivel de la arteria umbilical, lo cual indica que es un marcador subagudo. Finalmente, al final del proceso de deterioro, ¿qué es lo que aparece? Pues aparecen los marcadores de acidosis. Estos sí que son agudos. Estos sí que marcan un punto, que al cruzarlo el feto ya está en un riesgo más agudo de tener un resultado adverso. Son las alteraciones del registro cardiotocográfico, las alteraciones de las venas y el perfil biofísico. Existe un patrón común de alteración, pero no es un patrón fijo. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos se puede alterar en presencia del resto normal. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tienen que usar en paralelo. No se puede usar solo uno, se tienen que utilizar todos, porque solo de esta manera podemos predecir la mayoría de fetos que están acidóticos. Si utilizan uno solo de ellos, solamente van a detectar el 50% de los fetos acidóticos. Dejadme que les explique un poco más esto. El registro cardiotocográfico es muy subjetivo, eso lo sabemos todos, muy poco reproducible. Los parámetros que son más reproducibles, que es la frecuencia cardíaca basal, es el menos correlacionado. En cambio, los más correlacionados, que es la variabilidad, es el menos reproducible. Saben que tiene múltiples interacciones. El sulfato de magnesio, el labetalol, los corticoides, afectan a su interpretación, lo cual limita clínicamente su uso. Y además, existe un metaanálisis que demuestra que no tiene beneficio, que en los fetos de alto riesgo no tiene beneficio el registro cardiotocográfico en cuanto a los resultados perinatales. En los últimos años, no obstante, ha surgido un parámetro nuevo que se obtiene de una manera muy sencilla, con el análisis computerizado del registro, que es la variabilidad a corto plazo. La variabilidad a corto plazo sí que se correlaciona bien con los resultados adversos. Este parámetro sí que se correlaciona bien. Fíjense cómo cuando la variabilidad es por debajo de 2,6, pues un 10% están acidóticos y un 24% acaban muriéndose. La variabilidad a corto plazo no se puede evaluar con el simple inspección visual del registro cardiotocográfico. Ya una variabilidad de 3 lo interpretaríamos como un registro plano. Visualmente sería un registro plano. Es un parámetro mucho más fino que nos permite decir cuál es la variabilidad latido a latido. De una manera común, pero no fija, y les insisto, común pero no fija, no siempre pasa así. Las alteraciones de la variabilidad a corto plazo son concomitantes con las alteraciones de los flujos venosos y de media ocurren 3-4 días antes de la aparición del patrón desacelerativo. Digo que es un patrón común, pero no es un patrón fijo, no en todos los casos pasa. En algunos casos ocurre primero la disminución de la variabilidad a corto plazo y en el otro 50% las alteraciones de los flujos venosos. Pero de manera común son concomitantes en el tiempo y preceden en 3-4 días a este punto que representa el punto al cual no queremos llegar. Respecto a los flujos venosos, la buena noticia es que cualquiera de ellos nos predice un 60% de los fetos acidóticos. Cualquiera de ellos. Y esto es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque la vena umbilical es muy fácil de medir. No les hace falta ni Doppler color. Con un Doppler pulsado tienen suficiente. Una guardia a las 4 de la madrugada, no hay ninguna disponibilidad para hacer un ductus venoso. La vena umbilical les dará un rendimiento muy parecido. El patrón de la vena umbilical, que realmente tiene importancia, es la presencia de un flujo, como ven aquí, trícoto, con 3 ondas, un flujo muy pulsátil. La mala noticia de los flujos venosos, de nuevo, es que si quieren conseguir predecir el 90% de los fetos acidóticos, tienen que combinar como mínimo 2 de estos parámetros. En nuestra práctica clínica, la vena cava inferior es muy poco rentable porque cuesta mucho obtener un buen ángulo y nosotros utilizamos la vena umbilical o el ductus venoso. Una pregunta que siempre nos hacen en los congresos y que me acaban de preguntar ahora en la puerta.
Pero bueno, ¿qué punto de corte es patológico? ¿El percentil 95, el flujo ausente durante la diástole o el flujo reverso? Y la respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿A qué semanas? Por debajo de las 28 semanas nos va a pesar mucho un falso positivo. ¿Por qué? Porque vamos a sacar un feto pensando que está acidótico y te sale con un pH 7,27 y va a ser un prematuro extremo. Con lo cual vamos a exigir criterios muy duros del final del espectro. Y al contrario, por encima de las 32 semanas, lo que va a pesar mucho es un falso negativo. Es dejar in útero un feto que está acidótico y que está de 32 semanas. Con lo cual, a las 32 semanas buscamos parámetros mucho más blandos. Y entre medio, entre las 28 y las 32, el flujo ausente a nivel de la diástole. Bien, y esto es el cuadro tal como lo tenemos ahora. Unos marcadores crónicos, uno que es subagudo, que es el flujo reverso, y unos marcadores agudos. Y a partir de aquí, ¿hacia dónde estamos caminando? Pues mirad, entre que se altera la arteria umbilical y se altera el ductus venoso, fijaros que pasan casi 3 semanas. Es una travesía del desierto. Necesitamos desesperadamente algún marcador que aquí en medio nos pueda decir qué feto se está empezando a deteriorar. Porque como ven, el ductus venoso es un marcador, como es lógico, es un marcador muy agudo, muy de estadio final de deterioro del feto y que se correlaciona muy bien con la acidosis. ¿Y qué parámetro tenemos aquí más prometedor? Pues el istmo aórtico. El istmo aórtico es el punto en el cual confluyen las dos circulaciones de los dos ventrículos. Fíjense, del ventrículo derecho, a través del ductus arterioso, va a la aorta descendente, y del ventrículo izquierdo, tronco supraórtico, va también a la aorta descendente. Este punto, el istmo aórtico, que lo ven aquí, es el punto en el cual confluyen las dos circulaciones. ¿Qué pasa cuando existe una insuficiencia placentaria? Que estas resistencias de aquí van a ser muy altas. ¿Y qué le va a pasar a la sangre? Cuando llega aquí, a través del ductus arterioso, se encuentra con tanta resistencia que le va a ser más fácil el camino contrario, hacia el cerebro que está vasodilatado, y va a haber un flujo reverso a nivel del istmo aórtico. Ya se pueden imaginar que irrigar el cerebro con un flujo tan poco oxigenado como este que viene de aquí no va a tener consecuencias beneficiosas. Y es así. Estos fetos, en un 30% de los casos, van a tener un resultado neurológico subóptimo. Van a tener una alteración cognitiva cuando son en edad infantil. Fíjense cómo el istmo aórtico cumple estas condiciones que le pedíamos. Fíjense cómo se altera entre medio. Por lo tanto, nos podría ser un buen marcador para saber qué feto realmente está en riesgo. Y esto lo demuestra bien esta última serie que les presento aquí. Fíjense cómo, si buscamos las anormalidades cerebrales por ecografía, ¿vale? Buscamos la presencia de hemorragia, sobre todo, nos encontramos que si el ducto venoso está ausente o reverso, este feto ya tiene un 85% de tener una alteración de este tipo. Eso ya de por sí es una categoría. Criterio de finalización por encima de las 28 semanas. Si no lo está, fíjense en el istmo aórtico, porque si el istmo aórtico tiene un flujo retrógrado, 66% de riesgo de tener una lesión ecográfica en sistema nervioso central. Y esto da una idea de que el istmo aórtico nos va a permitir, cuando lo integremos bien en algoritmos, predecir qué feto tiene el riesgo de hacer una complicación, una morbilidad neurológica, y nos va a permitir adecuar nuestro manejo mejor al pronóstico del feto. El otro camino por el cual estamos avanzando es el índice de performance miocárdica. El índice de performance miocárdica lo que hace es valora diferentes tiempos, el de contracción isovolumétrica, el de relajación y el tiempo de eyección. Y para que se hagan una idea sencilla, es un parámetro global de función cardíaca, tanto de alteración sistólica como de alteración diastólica. ¿Y qué hemos visto? Pues que no es tan bueno para predecir morbilidad, pero sí que es bueno para refinar el pronóstico de mortalidad de estos casos. Fíjense aquí, el parámetro que más marca la mortalidad es la edad gestacional. Los fetos de 28 semanas, 72% de mortalidad, les decía antes en la anterior conferencia que he dado, es cuando realmente un feto con CIR alcanza la periviabilidad, las 28 semanas. Antes tiene mortalidades muy altas y riesgo de secuelas muy altas. En estos casos, por debajo de las 28 semanas, fíjense qué bien que el índice de performance miocárdica nos estratifica los casos. Cuando es patológico, fíjense qué riesgos, y cuando es normal, fíjense que es mucho más bajo. Por lo tanto, nos va a permitir, por debajo de las 28 semanas, refinar mejor el pronóstico de estos casos.
Fíjense también qué va a pasar en el caso de más de 28 semanas. Fíjense cómo el índice de performance miocárdica nos va a permitir, independientemente del ductus venoso, nos va a permitir saber cuál va a ser el riesgo de este feto, de mortalidad. Por lo tanto, vamos también a ajustar mejor el manejo de estos casos. Y esto es hacia dónde estamos avanzando, hacia la construcción de algoritmos que nos permitan, incorporando el istmo aórtico, incorporando la edad gestacional, incorporando el índice de performance miocárdica, algoritmos diagnósticos fáciles de seguir y que nos permitan evitar las complicaciones del retraso de crecimiento, que es la morbilidad neurológica y la mortalidad perinatal. Y esto es todo. Gracias por la atención.